10 años de cárcel para Eduardo Zaplana. El expresidente valenciano y exministro del Partido Popular ha sido condenado por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo, por cobrar mordidas a cambio de licencias de ITVs. ¿Qué tal? Buenas tardes. La reforma legal que beneficia a presos de ETA entrará en vigor de forma inminente. El Congreso ha respondido ya al veto impulsado por el Partido Popular en el Senado y ha decidido enviar directamente al BOE la iniciativa. El Gobierno acelera el registro de alquiler turístico de temporada y por habitaciones. Estará listo antes de que acabe el año y los inmuebles que no aparezcan no podrán comercializarse. Este es uno de los centros para inmigrantes que Albania, al que Italia envía desde hoy a los solicitantes de asilo. Una idea que Bruselas no ve con malos ojos. La presidenta de la Comisión pide a los 27 que estudien instalar también centros fuera de sus fronteras. Y comienza el juicio por el asesinato de Samuel Luiz hace 3 años en A Coruña. Recibió una brutal paliza en una zona de ocio. Hay 5 acusados. El tribunal deberá decidir si fue o no un crimen homófobo. Comenzamos con la política nacional, 10 años de cárcel y más de 25 millones de euros de multa para Eduardo Zaplana. Es la condena por el llamado caso Erial, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. El tribunal le considera autor de 4 delitos de corrupción. La sentencia considera probado que Zaplana adjudicó a dedo a empresas de los hermanos Cotino los contratos de las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana cuando era presidente de la Generalitat y que percibió comisiones ilícitas por ello. Y pese a su afirmación en el juicio... Yo he dicho siempre que no he tenido dinero fuera de España. Tampoco le digo... Y lo mantengo. El tribunal considera que era el titular real de los fondos de las cuentas de Luxemburgo y Andorra a nombre de su amigo de la infancia y testaferro confeso, Joaquín Barceló. Lo que me pedía se lo daba. Era mi amigo del alma. Los magistrados consideran especialmente reprobable la conducta de Zaplana, dado su cargo. Le condenan por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales a 10 años y 5 meses de prisión y 17 de inhabilitación. También por los mismos delitos imponen penas que van de 1 a 5 años de prisión a otros 6 acusados, entre ellos su asesor fiscal, su testaferro y los empresarios José y Vicente Cotino, mientras que absuelve a otros 8 procesados. Sobre esa sentencia se han pronunciado el Gobierno y el Partido Popular. Desde Moncloa señalan que el Partido Popular tiene otros 38 casos de corrupción pendientes de sentencia y los populares defienden que Zaplana hace años que no está activo en el partido. El Gobierno dice que mientras ellos son contundentes contra la corrupción, el PP la oculta y que el caso Zaplana es el último ejemplo. Hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. La valoración de la dirección del PP la ha hecho hoy su vicesecretaria de Igualdad. Y que este caso es de hace cerca de 20 años. Y ha sido la presidenta madrileña la que ha contestado al Gobierno. Llega en un momento perfecto para que el Gobierno intente despistar, pero no puede desviar el tiro. Y el tiro de los populares es su querella contra el PSOE, que hoy ya es pública. El texto confirma que se han basado en el testimonio anónimo de un empresario que dice haber llevado 90.000 euros en bolsas a Ferraz, aunque Borja Semper dice que tienen más información. Aquí nos lleva mucha gente, muchos empresarios, mucha gente del entorno del Gobierno que ha tenido tratos con el Gobierno contando muchas cosas. Vox celebra que el PP se una, dicen, a su ofensiva judicial. Sede en Ferraz y Koldo no es la excepción, sino la punta del iceberg. Y los socialistas creen que el PP y la ultraderecha comparten una estrategia indecente en los tribunales. La decencia política pasa por no ir a los tribunales con una información de un mal periódico. Podemos insiste en su conclusión. Porque la corrupción ha sido siempre una característica del bipartidismo. Y asegura que el Gobierno tiene que dar explicaciones. Lo avanzábamos en sumarios, la reforma legal que beneficia a presos de ETA entrará en vigor de forma inminente. Hoy el Congreso ha respondido al rechazo impulsado por el Partido Popular en el Senado y ha decidido enviar directamente al BOE la iniciativa.
Se basan en un informe de los letrados del Congreso que contradice a los del Senado. Dicen aquí que no hay posibilidad de veto, que durante la tramitación de la norma no se frenó y que tampoco se interpusieron enmiendas y que por lo tanto se deben seguir los procedimientos oficiales. Los socialistas de hecho acusan al presidente del Senado, al popular Pedro Rollán, de tratar de retorcer, dicen, el reglamento. Se abre por tanto aquí un choque institucional entre ambas cámaras. Los populares no descartan ninguna vía y en Vox ya avisan de que van a pedir amparo al Constitucional. El presidente del Senado está deliberadamente al servicio del Partido Popular. Insisto, no puede realizar esa triquiñuela en el último momento anunciando algo que no ha sucedido. Que Armengol forma parte de esa trama que avergüenza a todos los españoles. Se está dejando arrastrar por Sánchez, actuando al dictado de su partido, manchando el buen nombre de una institución que representa a todos los españoles. No existió nada de eso. El propio concepto trama parapolicial yo creo que no se corresponde ni mucho menos con la realidad, ¿no? El número 2 de Interior del gobierno de Rajoy ha negado que existiera la llamada Operación Cataluña, el supuesto plan para incriminar a líderes independentistas. Francisco Martínez asegura que lo que investigaban eran presuntos delitos de corrupción. Y el Gobierno acelera un reglamento para evitar el fraude de quienes encubren un alquiler de vivienda habitual con contratos de alquiler temporal y aprueba el nuevo bono para jóvenes con críticas desde Sumar. Sánchez se desmarca de Ábalos, no habrá impunidad, ha dicho, ante una posible imputación del que fue su ministro. Defiende que ha actuado con contundencia desde el principio en el caso Koldo. Lo ha dicho desde Roma después de su encuentro con el Papa. Ahí no había previstas preguntas de los medios, pero hoy tocaba explicar, dicen en Moncloa. No solo él, han sido muchos los ministros que han salido a cerrar filas en torno al presidente del gobierno. En esa comparecencia, además, Sánchez ha reconocido que Ábalos le informó de la visita privada de Delcy Rodríguez a España. Todos aquellas viviendas turísticas de temporada o comercialización de habitación que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse. El Gobierno prorroga la ayuda al alquiler de 250 euros al mes para los jóvenes. Al igual que el año pasado, deben tener entre 18 y 35 años, estar emancipados y optar a un alquiler que no supere los 600 euros. Son precios muy altos, incluso ya no en lo que es el centro de Madrid, sino fuera. Ojalá pueda emanciparme, pero está complicado. El Ejecutivo dará 200 millones de euros a las comunidades autónomas para que tramiten esta ayuda, pero les pide que cumplan con su parte. Hemos visto cómo comunidades autónomas han necesitado 3 meses para resolver ayudas y otras han tardado hasta 1 año. La medida no contenta a Sumar, su socio de gobierno, que cree que en lugar de ayudar a solucionar el problema del acceso a la vivienda, contribuye a inflar todavía más los precios, una preocupación que comparten desde el sindicato de inquilinos. Este dinero va a acabar en los bolsillos de los rentistas. Lo que necesitamos es bajar los alquileres drásticamente y si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Vivienda calcula que estas ayudas lleguen a unos 66.000 jóvenes y quiere que entren en vigor el 1 de noviembre. Se tienen que solicitar a las comunidades autónomas. La inflación se situó al cierre de septiembre en el 1,5%, su menor nivel en 3 años y medio. Bajan los carburantes y el precio de la electricidad y los alimentos se modera. Los precios suben, pero de forma más moderada. Estadística confirma el dato de septiembre. La inflación interanual recortó 8 décimas hasta el 1,5%. Es su tasa más baja en los últimos 3 años y medio y se sitúa por debajo del umbral que el Banco Central Europeo considera saludable para la economía. La inflación encadena así 4 meses consecutivos de descensos. Los precios se moderan porque los carburantes son más baratos que hace un año, además de la electricidad y los paquetes turísticos. También suben menos los alimentos. Su tasa interanual se ha reducido 7 décimas, la más baja en casi 3 años. Cuestan menos los aceites y grasas y las frutas y suben, pero menos que hace un año, las legumbres y hortalizas. En septiembre el IPC se redujo un 0,6% respecto al mes anterior y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los productos más volátiles, energía y alimentos, cayó 3 décimas hasta el 2,4%, su tasa más baja desde enero de 2022.
es el centro de recepción de migrantes que el gobierno italiano ha construido en Albania. Hoy llega aquí el primer grupo de migrantes rescatados en alta mar por los guardacostas italianos y desde estas instalaciones se estudiarán las solicitudes de asilo y se ejecutarán las órdenes de expulsión. El gobierno de la ultraderechista Meloni pretende así acelerar las repatriaciones de los migrantes sin que pisen suelo italiano. Y ese plan, muy criticado por las ONGs, no lo ve mal Bruselas. Ursula von der Leyen ha pedido por carta a los 27 que estudien soluciones innovadoras como esta. Da la impresión de que el gobierno de Giorgia Meloni tiene prisa por estrenar estos centros de Albania, porque fijaos, viajan solo 16 inmigrantes en un barco de la Marina italiana que ya de por sí tiene una tripulación cercana al centenar. Así que las críticas de la oposición no han tardado. ¿Merece la pena ese gasto? ¿No se podría invertir en sanidad, que tanta falta hace? Eso es lo que están diciendo. Y un dato más, en las últimas horas han llegado a la isla de Lampedusa casi 1 millar de inmigrantes, pero esos se quedan allí, porque hay que aclarar que los que trasladan a Albania son inmigrantes que recoge la Guardia Costera fuera de las aguas italianas y solo varones mayores de edad. Las mujeres y los niños quedan excluidos. En estos 2 centros de Albania, que estarán gestionados íntegramente por personal italiano, se tramitarán las peticiones de asilo y a los que se les deniegue lo repatriarán sin pisar suelo italiano. Todavía hay muchas dudas sobre cómo se hará, si todo encaja en la legislación o hay lagunas y desde luego las organizaciones humanitarias temen que no se respeten los derechos humanos de los migrantes. Esta es la carta que la presidenta de la Comisión Europea